si bien tenemos una expertise en metodología, pues en la medida en que el contexto va cambiando y las necesidades de evaluación sí mismos se ajustan, hemos tenido que evolucionar enfrentando retos y dejando también muchas lecciones aprendidas que nos parece importante compartir en este espacio. Es por esto que lo vemos como una oportunidad para reflexionar sobre las buenas prácticas que hemos aprendido, que hemos podido utilizar lo largo del tiempo y que hoy consideramos que es una buena práctica y también que se puede mejorar de las cosas pues que en el momento no funcionaron de la mejor manera. También teniendo en cuenta que es muy importante para la toma de decisiones estratégicas de entidades públicas y privadas, la evaluación al final de qué resultó, también los diagnósticos, evaluaciones intermedios. Entonces esperamos que este espacio sirva para identificar esos elementos más importantes de las metodologías y de evaluación, de recolección de información y de los procesos innovadores que econometría ha logrado generar a lo largo del tiempo. Y al final, abrir también un momento para discutir mecanismos para poder potencializar todo eso que hemos aprendido para el contexto actual de la evaluación, no solamente en Colombia, sino también en América Latina y en otros países del mundo que compartan con nuestro país estos retos en materia de conflicto armado. Quisimos hacer aquí un breve recuento a manera de línea de tiempo para contextualizar cuáles son esos hitos del conflicto colombiano en Colombia que nosotros hemos traído para esta presentación. Claro, el conflicto colombiano no comenzó en el 2004 con la declaración del estado de costas constitucional de la Corte Constitucional a través de su sentencia T025, pero para nosotros sí quisimos delimitar el periodo de tiempo desde ese momento, pues porque por temas de tiempo digamos que el inicio que quisimos dar. Entonces, como algunos de ustedes lo saben, en Colombia, que es un Estado social de derecho, un país donde el Estado debe garantizarle a todas las personas que viven el goce total de todos sus derechos. La Corte Constitucional sale con una sentencia donde dice el Estado está fallando en garantizarle esos derechos a la población que está siendo desplazada a causa del conflicto armado. En ese momento, el gobierno rápidamente tiene que salir a responder con una política que se fue construyendo en el camino, donde a través de diferentes mecanismos, unos de atención inmediata, otros de atención buscando un goce efectivo de derechos que se garantizan más en el mediano y largo plazo, y otra ya con todo el tema de verdad, justicia y reparación más, digamos, integral de cara al futuro de la población. Entonces, cuando el gobierno tiene que salir a responder, la misma corte le dice, usted tiene que rendir cuentas de cuáles son los resultados de esa política. Y es cuando sale una licitación para medir el índice del goce efectivo de derechos de la población víctima de desplazamiento forzado en dos momentos, en el 2008 y en el 2010, dos mediciones que hace Econometría Consultores a través de ejercicios cuantitativos de encuestas y cualitativos para apoyar al gobierno con información actualizada en responder a la Corte Constitucional y decir esto es lo que se ha logrado a la fecha. Dentro de esa política surgen diferentes necesidades y algunos de ustedes tal vez sepan que esa sentencia incluye autos de seguimiento enfocado a la población indígena, a la población afrocolombiana, a las mujeres y surge la necesidad de hacer una política específica para atender a las víctimas de minas antipersona, que son pues una de las víctimas del conflicto armado. Es algo que Econometría también realiza con algunos retos por las poblaciones donde están localizadas estas víctimas, su condición de discapacidad, etcétera, pero contribuimos también a
la rendición de cuentas del gobierno y de muchas entidades de cooperación apoyando esta política para mostrar cuáles eran los resultados, los desafíos y proveer recomendaciones para fortalecer esas políticas. Luego ya viene un contexto donde el gobierno dice, hemos invertido muchos recursos, vemos que esto ha tenido un efecto importante en, digamos, la cesación de la condición de vulnerabilidad de la población desplazada y es posible que ya no a todos ellos debamos atenderlos por su condición específica de víctima de desplazamiento forzado, sino que entren a esa oferta social del gobierno. Y es cuando el Departamento Nacional de Planeación solicita econometría hacer un índice que les permita a ellos verificar qué familias ya han cesado esa condición de vulnerabilidad y que a través de una recolección de información, un diagnóstico, algunas que cumplan con algunos requisitos ya pueden, no quiere decir que el gobierno no las siga atendiendo, pero pueden pasar a una oferta social ya no específica por su condición de víctima. Entonces, en esos tres momentos de la atención, de la respuesta a esa sentencia del estado de cosas institucional, Econometría ha apoyado a través de la evaluación a la respuesta del gobierno, ONGs y diferentes entidades multilaterales. Luego, 12 años después, pues ya se empieza a hablar en Colombia de la firma del acuerdo de paz, que como todos sabemos se logró en el 2016. Esta fue una firma que tuvo un proceso preparatorio. Si bien el acuerdo se logra firmar en el 2016, pues el gobierno colombiano estuvo por mucho tiempo planeando cuál sería la oferta institucional que se debería dar en el momento en el que se firmara el acuerdo de paz y de un día para otro hubiese una gran población en proceso de desmovilización y de reintegración solicitando esa oferta institucional. Entonces, en ese momento, cuando la ARN, la Agencia de Reintegración para la Reintegración Nacional, hoy en día tiene otro nombre, junto con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, llama a Econometría y dice, no podemos ir a donde están estos grupos armados y preguntarles qué nos van a pedir, pero necesitamos esa información porque nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que saber hacia dónde debemos movilizar esos recursos y priorizar nuestra asistencia. Entonces, lo que sí podemos hacer es preguntarles a quienes se acaban de desmovilizar, no por un proceso de paz, sino por voluntad propia, cuáles son sus necesidades y qué creen ellos que esos compañeros que aún no se han desmovilizado pueden hacer. Y es cuando Econometría Consultores realiza dos estudios, uno en el 2013 y uno en el 2015, de caracterización de la población que se acababa de desmovilizar a manera de un proxy que le permitiera a la Agencia para la Reintegración Nacional preparar su respuesta. Ya una vez se da el acuerdo de paz, pues todos bien sabemos que no necesariamente eso significa que haya cesado el conflicto, ni que además las personas que en su momento estuvieron involucradas hayan dejado de necesitar asistencia. Entonces es cuando Econometría sigue trabajando muy de la mano con agencias de Naciones Unidas, con el gobierno nacional, con otras entidades de cooperación internacional, en evaluar procesos relacionados con víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado, niños, digamos, la vulneración de derecho de niños y niñas adolescentes y también del trabajo que ahora se vuelca a la garantía de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos. Ya digamos que el centro de la atención no es las víctimas de desplazamiento forzado o la población en proceso de desmovilización, sino aquellas personas que en su momento se llamaron líderes, que hoy en día se llaman personas defensoras de derechos humanos y que siguen siendo víctimas de intimidaciones y de problemas de conflicto en sus regiones y a quienes se les ha buscado también dar una respuesta integral para la garantía de sus derechos.
¿Quiénes participarán y qué presentarán? Entonces, una de nuestras panelistas es María Gloria Cano, socia y directora de proyectos de econometría. Ella fue quien dirigió el diseño y seguimiento de los indicadores de goce efectivo de derechos a la población víctima de desplazamiento forzado y también participó como asesora en la evaluación de la política de minas de atención, perdón, en la evaluación de la política de atención a víctimas de minas antipersonales. Posteriormente nos acompañará también Benjamín Venegas, socio y director de proyectos de econometría, quien fue el director de la evaluación para definir ese índice de la cesación de la condición de vulnerabilidad de la población víctima de desplazamiento forzado. Teníamos invitada como panelista a Lorena Rivera, consultora externa de econometría, quien dirigió la caracterización y el análisis de la población desmovilizada, que se hizo en 2 momentos en el tiempo. Desafortunadamente no nos podrá acompañar por problemas de salud. Yo también participé en esa evaluación, soy socia y directora de proyectos de econometría y realizaré la presentación que ella preparó. Y finalmente también nos acompaña Rocío Rubio, perdón, consultora externa de econometría, quien fue asesora en los proyectos de evaluación de procesos de reparación de víctimas de violencia sexual del conflicto armado y protección a personas de derechos humanos. También nos acompaña Juan Sebastián Hernández, coordinador de econometría, quien moderará este panel. Entonces, adelante, Juan Sebastián. Listo. Entonces, pues buenos días a todas y todos los que nos acompañan. Carolina, muchas gracias por esa introducción muy instructiva. Antes de empezar, quisiera pedir el favor a los participantes que nos colaboren completando el link de registro que Catherine dejó por el chat. Creo que todos tienen acceso al chat para que por favor nos ayuden completando ese link de registro al evento. Bueno, entonces ahora pues empezamos y tenemos una primera pregunta para abrir estas presentaciones. Entonces, esta pregunta es, ¿de qué se trató la medición de goce efectivo de derechos y qué retos se enfrentó? Y si hay otras experiencias con víctimas del conflicto, para esta pregunta le quiero dar la palabra a María Gloria Cano. Por favor. Muchas gracias, Juan Sebastián. Bueno, muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Caro presentó muy bien lo que fue la sentencia T025 y cómo ésta dispone que se debe hacer seguimiento sistemático y periódico al restablecimiento de derechos fundamentales, lo que se conoce como el goce efectivo de derechos. O HED, que en la sigla se conoce así. En ese marco se comienza pues una labor muy fuerte de definir los indicadores, las variables de medición que contienen esos indicadores, y esta es una labor dirigida por el gobierno, liderada por el gobierno y concertada con la Corte, para que lo que se fuera a presentar luego en la rendición de cuentas pues fuera acorde a lo que estaba acordado y fuera aceptable por la Corte. Entonces viene el diseño para la medición de una línea de base para el cálculo del goce efectivo de derechos. Esto fue en 2008 ya, la sentencia, como recuerdan, es 2004. Y en el 2008 esa línea de base se estimó con una muestra de 8.000 hogares en 72 municipios. Una recolección enorme en unión temporal con SEI, con nuestro aliado de recolección. Y luego tuvimos también el honor de poder continuar apoyando el proceso con una medición de seguimiento en el 2010. Ahí la muestra se expandió a 9.510 hogares en 103 municipios para poder tener representatividad departamental. Muchos retos en esta recolección. En términos muestrales, pues se tenía el reto de poder encontrar a esta población víctima del desplazamiento forzado
difícil de encontrar por miedo, por desconfianza, por estigmatización y con una alta movilidad. Entonces, se montó un operativo para poder llegar a las organizaciones de base, a las organizaciones de la población desplazada, a los líderes de las zonas, eh, a los centros de atención de la población desplazada que ya estaban en ese momento en operación, a trabajadores sociales, a ONGs, bueno, en fin, que se pudiera identificar en los barrios cuáles barrios y cuáles puntos de concentración se podría hacer un barrido de áreas. Entonces ya ahí sí se implementó un barrido de áreas, se va generando una identificación de aquellos hogares que entrarían a ser víctimas del conflicto armado y cuáles serían encuestados. Se aplicó entonces un precuestionario, digamos un filtro, y ahí hay muchos aprendizajes por el tipo de preguntas que hay que hacer, evitando revictimización, ¿no? Estigmatización o sesgos. Entre otras, pues llegar a definir si alguna de las personas del hogar que conforman el hogar tuvo que desplazarse recientemente, entonces tocaba definir un periodo por razones relacionadas con el conflicto armado. Entonces, una vez que se avanzaba implementando este precuestionario, ya se filtra y se avanza a poder aplicar la encuesta con todos los protocolos de acción sin daño. Y ahí pues también vino un aprendizaje importante, evitar revictimizar, evitar cualquier, digamos, que para la familia implicara un costo atender a este encuestador, de ninguna manera aceptar eh, nada ni de tomar, ni de comer, nada, porque las familias tienden, y las familias con esta gran generosidad, ¿cierto?, a compartir cosas, eh, explicar la labor del encuestador y del personal de campo. Y este personal de campo iba muy capacitado no solamente en aplicar el formulario, sino en la empatía, en entender la situación, en evitar revictimizar, en utilizar el lenguaje correcto, en escuchar. Muchas veces las personas en esas situaciones tendían a volver a explicar lo que les había sucedido y todo el proceso que habían sufrido. Y en ese caso, el encuestador, aunque tenía que pues, presentar un rendimiento diario de encuestas, tiene que ser empático, escuchar, generar confianza. En su mayoría, las encuestadoras son mujeres de mediana edad y son mujeres con mucha experiencia realizando encuesta de hogares a población vulnerables y se volvieron muy expertas en aproximarse a estas familias víctimas del conflicto armado a lo largo de toda la experiencia que tuvimos. Durante la medición, también pues están todos estos, durante ya el análisis de la información, todos los retos de concretar las fórmulas, digamos, de las variables que se tenían que incluir en cada uno de los indicadores que el gobierno había acordado con la Corte. Y en ese proceso, pues de lograr que estuviéramos haciendo una medición, una estimación que acorde a lo que se había acordado. Eh, Vienen en ese caso muchos aprendizajes que ya ahorita también en la otra lámina lo miramos, pero generó entonces esta posibilidad de rendir cuentas de manera rigurosa, exigida por la Corte, que luego se depuró porque las variables se afinaron un poco más, inclusive se afinaron indicadores de proceso e indicadores de resultado, no solamente que eso se fue afinando para el 2010, para ya la rendición de cuentas y el informe al Congreso. Eh, Sigamos a la siguiente y solamente para mostrarles un poco resultados. Como saben, el goce efectivo de derechos incluye derechos de inmediato cumplimiento, vida, integridad, libertad, identidad, seguridad, eh, y, y derechos de cumplimiento progresivo.
que se conocían como económicos, sociales y culturales. Como ustedes pueden ver, claro, uno llega a una cifra, a un estimador del indicador para los derechos. Aquí trajimos los de cumplimiento progresivo, especialmente pues educación, salud, vivienda, alimentación, generación de ingresos. Los otros ya son más de proceso de ayuda inmediata, la respuesta inmediata, ayuda humanitaria. Eh, entonces, por ejemplo, frente a educación, el indicador que traemos es el de todos los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años asisten a educación formal. Ahí eso se fue depurando con asistencia regular y con indicador de proceso y resultado, pero asimismo cada uno, el de salud tenía varias connotaciones, por ejemplo, no solamente el de afiliación misma, que resultó con un indicador alto, una respuesta, pero también el de apoyo psicosocial, vacunación, en donde el de vacunación fue el de los más rezagados. Entonces ahí se puede ver cómo efectivamente del 2008 al 2010 hay un aumento en el costo efectivo de derechos, sin embargo todavía quedan grandes brechas, sobre todo en generación de ingresos, como pueden ver ahí, en vacunación, en vivienda, ¿no? Eh, entonces, vienen entonces todos estos aprendizajes, no solo de la medición y el proceso de recolección que mencioné, sino que se genera unas guías también para recolecciones posteriores. Las recolecciones posteriores han estado más a cargo de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia, de hecho la última fue en el 2023. Eh, lo otro que logramos fue evidenciar las brechas y cómo estas brechas se reflejan mucho más en la generación de ingresos y vivienda, vacunación, y cuestionar también si había unos derechos que jalonaran otros, que es el tema que ahorita trata Benjamín. Y fue pues insumos para la exposición de motivos y de la ley de víctimas, digamos, le dio también sustancia rigurosa y sobre las brechas existentes para la posterior ley de víctimas del 2011. Sigamos. Uno de los temas más dolorosos en toda esta situación del conflicto armado y de mayor repercusión en la vida de las personas y sus familias es ser víctima de minas antipersona, que para el 2015 ascendía a 4.223 víctimas civiles. Nosotros entramos ahí a evaluar la política nacional de acción integral contra las víctimas, contra las minas antipersonas, lo que se conoció como el AICMA en el 2016. El mapa de la derecha, pues es un mapa muy alarmante. 98 millones de metros cuadrados en el país en ese momento tenían sospecha de contaminación. De estos, 55% de los eventos se comprobaron, lo que igual pues queda en duda, ¿no? El resto. Por lo tanto, el área efectiva de contaminación comprobada era de 54 millones de metros cuadrados a lo largo de todo el país, como ustedes pueden ver. Evaluar la política nacional de la AICMA contribuyó a aplicar acciones de mejora significativa a la atención de víctimas, pero sobre todo evidenciar la problemática. Se realizaron pues una recolección muy extensa, cuantitativa, cualitativa, con una cantidad de entrevistas, encuestas a actores departamentales y municipales, con estudios de caso, con encuestas a las víctimas, entre sobrevivientes y familias de fallecidos y 56 grupos focales con líderes comunitarios en veredas, que es una cantidad también impresionante. La cantidad de información era y una revisión documental muy extensa también se hizo. Nos enfrentamos a muchos retos también y voy a comenzar por el reto del cuidado de nuestro personal de campo. Se necesitaba pues capacitación,
interiorizar las medidas de riesgo de minas antipersona, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, que son las siglas que ustedes encuentran ahí, eh, eh, y valentía, digamos, porque el panorama, pues, y las zonas que se tenían que visitar y caminar eran extensas y con alto riesgo. Entonces, adicionalmente, nos enfrentamos a muchos retos adicionales. Retos frente a la discapacidad de las personas que teníamos que encuestar consecuencia de haber sido víctima de una mina, con discapacidad cognitiva, auditiva. Entonces, se tuvo que hacer ajustes razonables para aplicar las encuestas. Eh, También, pues toda la misma connotación que mencionaba antes del protocolos de acción sin daño, empatía, escucha, evitar revictimización, pero además las personas tenían muchas preguntas sobre las rutas de atención. Entonces, y eso pues en la prueba piloto fue muy evidente. Entonces, el personal de campo tenía que ir a campo con información impresa de las rutas de atención para estandarizar el discurso, ¿no? Por más de que ellos se lo supieran, para estandarizar el discurso ante todas las personas que se estaban consultando. Como resultados, que está en la siguiente lámina, eh, pues se hizo evidente pues el gran impacto y repercusión de la situación sobre las personas. 3/4 partes de las personas víctimas tienen discapacidad permanente, el 80% con afectaciones psicológicas, 82% se afectaron en su generación de ingresos, 50% se desplazó y alrededor casi 20%, 17% eh, de los hogares tuvo más de una persona víctima, porque muchas veces van, ¿cierto? Van caminando los hermanitos, la mamá, el hijo, en fin. En cuanto a la atención, se evidenció la efectividad, que es lo que está a la derecha, de los auxilios inmediatos y atenciones de urgencia. De hecho, cuando se puede ver ahí, eh, de las personas víctimas, el 90% los auxiliaron, 86% fueron atendidos en urgencias, el 62% que requirió cirugía, el 95% la recibió. Siempre quedan de todas formas unas brechas, ¿no? Por cerrar, sin embargo, pues las coberturas en esa respuesta inmediata y de salud, digamos, inmediata, de salvar la vida, de lograr llegar ya, por ejemplo, 1/3 que requirió prótesis, el 85% la recibió. Sin embargo, cuando ya se requiere, por ejemplo, un cambio de prótesis, ya la cobertura empieza a tener brechas. Cuando pasa uno a todos los productos de apoyo, a atención psicosocial y psicológica, a la participación en capacitaciones y poder recuperar la capacidad de generación de ingresos, ahí sí ya las brechas empiezan a ser muy significativas. Ya un 13% participa en capacitaciones, 17% recibe ayuda humanitaria y un tercio recibió indemnización. Entonces, ahí, claro, se evidenciaron las brechas, se generan todas las recomendaciones de la AICMA al DAICMA, que es la dirección a cargo de la política. Se generaron insumos para el Plan Estratégico AICMA 2016-2021 y hubo también, pues, muchos aprendizajes para todos los que participamos en aproximarnos a poblaciones con discapacidades y aprendizajes también al cuidado de nuestro equipo, tanto en campo, porque de ahí salieron secciones en nuestros protocolos de capacitación dirigidas al autocuidado, en donde entra todo el riesgo de minas, por ejemplo, caminar,
en las huellas del líder que va guiando el grupo, siempre tener líderes que guían el grupo, nunca salirse de los caminos que están delimitados, nunca bajarse de los transportes donde no debe bajarse, bueno, en fin. Entonces vienen todas esas aprendizajes de autocuidado, pero también del manejo de la carga emocional del equipo de campo luego de la recolección, post-recolección, lo cual también ha sido una práctica permanente de econometría y de nuestro aliado, en este caso, C. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, María Gloria, por tan ilustrativa presentación y por ejecutarla de una manera tan concreta y organizada. Nosotros quisiéramos abrir tal vez un espacio para preguntas, para que tanto las y los asistentes tengamos un espacio de conversación. No sé si alguien de alguno de los participantes tenga alguna pregunta para María Gloria antes de pasar a la siguiente intervención. Ustedes tienen permisos para habilitar sus micrófonos y sus cámaras. Entonces, pues por favor, si tienen alguna pregunta, no lo duden, pues para que este ejercicio sea un poco más dinámico, más conversado. Muchas gracias. Bueno, entonces, la segunda pregunta de esta presentación es cómo se definió la medición de la superación de la situación de vulnerabilidad. Y le doy la palabra a Benjamín para que por favor nos ayude respondiendo esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián, María Claudia, por su presentación y a los asistentes. Sí, efectivamente, la pregunta que, digamos, se nos encargó resolver con este estudio fue em, cómo definir la condición de sensación de vulnerabilidad de las personas que fueron víctimas del desplazamiento forzado. Aquí es importante recordar que la Ley 1448 de 2011 estableció conceptualmente la condición de la sensación de vulnerabilidad. Es decir, era una obligación del Estado poder hacer una medición o un estudio o una recolección de datos que permitiera, digamos, para cada una de las personas víctimas del conflicto, del desplazamiento, perdón, definir si cesó o no su vulnerabilidad. Y en ese sentido, pues entonces, digamos, planteó la necesidad de definir o establecer unos criterios para determinar, unos criterios concretos, claros para determinar dicha cesación. En ese sentido, digamos, la resolución 01126 del año 2015, pues lo que buscó fue definir dichos criterios de una forma muy clara y básicamente lo definió a través de tres aspectos completamente definidos. Por un lado es la cesación, digamos, que es víctima del desplazamiento forzado, logra el goce efectivo de derechos. Todos los derechos que fueron medidos en el estudio que acaba de mencionar María Gloria. Entonces, esa es una primera condición para la cesación de la vulnerabilidad. Una segunda condición es una combinación del cumplimiento de algunos derechos junto con garantizar que las personas víctimas del desplazamiento tuvieran un nivel de ingreso adecuado, un nivel de ingreso mínimo. Esa era una segunda condición. Y finalmente, la tercera, digamos, criterio para definir dicha cesación era por autorreconocimiento, que las mismas personas víctimas del desplazamiento, pues digamos, reconocieran que ya había cesado su vulneración. Adicionalmente, esta resolución, digamos, para tratar de establecer qué tan cerca se encontraba una víctima del desplazamiento de cumplir o de lograr esos criterios como acabo de mencionar y en particular el primer criterio del cumplimiento total de todos sus derechos, estableció o digamos incluyó dentro del texto de la resolución algo que se denomina como el índice global de restablecimiento socioeconómico. Que es, ahorita lo vamos a ver, es la probabilidad o la cercanía de una persona víctima del desplazamiento de cumplir todos sus derechos. Entonces, ahí
en relación con esa resolución, pues la pregunta metodológica o el reto metodológico que tuvimos que resolver fue si la cercanía la debíamos definir a partir del número de derechos que estaba, con el cual gozaba la persona, o de si debería depender de un aporte diferencial, es decir, de establecer que hay unos derechos que probablemente lleven a que las personas estén mucho más cerca de cumplir todos los demás, como decía María Gloria, de unos derechos jalonables. Aquí es importante resaltar que pues estamos, como mencionaba Carolina Latorre al inicio, pues estamos en una línea de tiempo muy específica, porque seguramente si ustedes revisan la normatividad actual, por ejemplo, la última resolución, la 0349 del 2024, pues ya define la cesación en términos de el cumplimiento total de los derechos. Es una suma simple de ellos y si cumplen o no todos ellos se puede establecer esa cesación de la vulnerabilidad, pero en el momento en que nosotros hicimos el estudio, pues de lo que se trataba más era de establecer una probabilidad de cumplimiento y no de su cumplimiento total. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, nosotros para esta evaluación no tuvimos que recolectar datos de información primaria, porque utilizamos las líneas o las pruebas piloto que mencionaba María Gloria hace un momento. Es decir, a partir de las dos mediciones del goce efectivo de derechos, nosotros la metodología o el esquema de análisis que aplicamos fue un esquema cuantitativo. Y en particular, como les mencionaba, como nuestro objetivo al final, a la pregunta que mencioné hace un momento, fue establecer qué derechos tenían un mayor peso o cuáles se podrían decir como jalonadores o cuáles aumentaban la probabilidad de cumplir todos los demás. Entonces nosotros implementamos un modelo probabilístico PROBIT. En particular piensen como en unos escalones de una escalera. Entonces, este modelo lo que nos permitía establecer es qué derechos permitían pasar de un segundo escalón, entendiendo como el cumplimiento de dos derechos, a, no sé, al escalón 7, como el cumplimiento de 7 derechos. Es decir, el modelo lo que trataba de establecer es qué derechos hacían más probable que una persona pasara de este segundo escalón al séptimo escalón. Y recuerden que lo que queremos llegar es a el escalón más alto en donde todas las personas cumplen todos sus derechos. Entonces, a partir de estos datos y con la metodología que acabo de mencionar, pues nosotros identificamos como resultado que el derecho a la alimentación, digamos, en todos los modelos que implementamos, es el derecho que tenía el mayor aporte marginal o que se podría considerar como el indicador que jalonaba todos los demás. Es decir, que si se cumplía este derecho, era muy probable que todos los demás también se cumplieran. Además, también se identificó con un aporte importante que el derecho a la salud y a la generación de ingresos también tiene un aporte importante. Es decir, podríamos establecer un ordenamiento de esta importancia de los derechos para el cumplimiento de todos los demás en términos de la alimentación, a la salud y a la generación de ingresos, que básicamente pues son derechos transitorios, como decía María Gloria, pero también que se refieren a temas relativamente estructurales, es decir, no son tan inmediatos de cumplir. Como resultado de este, digamos, de esta implementación de esta metodología, posteriormente la unidad de víctimas hizo su implementación a partir de la información que ellos tenían disponible para todas las víctimas del desplazamiento forzado. Y estableció pues básicamente un escalón mínimo y el máximo que era el cumplimiento de todos los derechos. El mínimo, digamos, un primer escenario de ese escalón mínimo era si la persona cumplía menos de 5 derechos. Es decir, que ahí en el modelo PROBIT cumplía menos de 5 derechos o cumplía más de 5 derechos. Y otro escenario es si cumplía 5 o más derechos.
Y en la implementación de esta metodología que les acabo de mencionar, ellos pudieron establecer estas ponderaciones o este peso relativo o el aporte a la probabilidad de cumplir todos los demás derechos. Y como ustedes pueden ver en la implementación de esta metodología para el total de los datos de las víctimas del desplazamiento forzado, pues llevó a resultados similares a los que les mencioné hace un momento, con base en los datos de las pruebas piloto. Y en particular vemos que para los dos escenarios el derecho a la alimentación tiene un peso mayor o uno de los pesos más altos entre todos los demás derechos, junto con el derecho a la vivienda y el derecho a la generación de ingresos. Aquí es importante resaltar que si ustedes hacen la suma de todos estos valores, van a obtener una suma igual a 1, porque entonces al final no podemos decir, la lógica es que si se cumple todos los derechos, pues está en la situación ideal en la suma de estas ponderaciones. Adelante. Y si lo vemos, digamos, un poco más intuitivo para que sea más evidente la interpretación de lo que acabo de mencionar, planteemos, por ejemplo, el escenario, usemos el escenario de si cumple un hogar determinado si cumple menos de 5 derechos, ¿sí? Y en particular, estamos ejemplificando la situación de un hogar de una persona, Hugo, y de un hogar de una persona llamada María. Con las ponderaciones que acabo de mencionar, fíjense que en el hogar de Hugo se cumplen 3 derechos. Se cumple el derecho a la educación, el derecho a la identificación y el derecho a la salud. Por tanto, si se toman las ponderaciones asociadas al cumplimiento de estos derechos, entendiendo además que si no se cumple el derecho, la ponderación es igual a 0, entonces la suma de estos ponderadores para el hogar de Hugo es igual a un valor de 0.43, o podríamos decirlo como casi 44% de cumplimiento de derechos. Mientras que el hogar de María, con el mismo nivel de cumplimiento de derechos, es decir, 3 derechos, la ponderación de esos 3 derechos es mayor que la del hogar de Hugo. Vemos que en el caso del hogar de María, se cumple el derecho a la alimentación, se cumple el derecho a la generación de ingresos y se cumple el derecho a la vivienda, que como mencionaba hace un momento, al ser derechos jalonadores, un aporte mayor, hace que la suma de la ponderación para el hogar sea de 56.2, o 0.562 o 56.2, que es mayor a la suma que obtuvo el hogar de Hugo. Si hipotéticamente tomamos como punto de corte o de referencia el 50%, podemos entonces establecer que el hogar de María efectivamente supera la situación de vulnerabilidad, mientras que el hogar de Hugo no, porque no supera este umbral hipotético que acabo de mencionar. Y esto, digamos, en términos de incidencia de política, tuvo una implicación fundamental porque, como mencionaba hace un momento, dado que el índice global de restablecimiento lo que buscaba era establecer esta probabilidad, ¿cierto?, de cumplir el total de derechos, digamos que la Unidad para las Víctimas tomó el resultado de este indicador como una forma de priorización en la atención a las víctimas del desplazamiento forzado. Y en particular, el no cumplir con un umbral mínimo de este índice global de restablecimiento socioeconómico hacía que pues, las personas siguieran siendo beneficiarias de la atención humanitaria que, digamos, se estableció como una condición para apoyar a esta población víctima del desplazamiento. En el caso en el que se cumpliera el umbral mínimo, como es el ejemplo que acabo de dar del hogar de María, entonces, pues, digamos, como una decisión de política, se decidió suspender, en el caso del hogar de María, la entrega de atención humanitaria, es decir, esta ayuda inmediata que reciben estos hogares. Sin embargo, estas personas seguían siendo sujetos de acceso a las medidas de reparación tal como se estableció en el decreto 2569 del 2014. Es decir, seguían recibiendo una ayuda
digamos, integral, pero que dejaba de ser ayuda humanitaria o de atención inmediata. Entonces, con eso termino mi intervención. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Benjamín, por esta presentación. Muy, muy, muy completa, muy ilustrativa respecto a la metodología utilizada. Ahora quisiera pues abrir el espacio a esta nueva intervención con la siguiente pregunta, y es ¿cómo se usó la evaluación para preparar la respuesta institucional a la firma del acuerdo de paz? Bueno, muchas gracias, Juan Sebastián. Como les mencionábamos al principio, esta presentación, esta parte de la presentación fue preparada por Lorena Rivera, quien desafortunadamente por temas de salud no nos pudo acompañar hoy. Y pues yo también participé en el estudio, entonces voy a explicar un poco estos retos y lecciones aprendidas que Lorena quiso resaltar respecto a este tema. Bueno, ¿cuál era el propósito del estudio? Entonces, como habíamos mencionado inicialmente, en dos momentos en el tiempo, en el 2014 y el 2016, justo antes de que realmente se materializara la firma del acuerdo, Econometría para la Agencia Nacional para la Reintegración y la OIM hizo la recolección y el análisis de información tanto de entrevistas como de encuestas sobre cuáles eran como esas expectativas que las personas que se acababan de desmovilizar tenían respecto a su proceso de reincorporación, qué intereses y qué percepciones, con cuál objetivo, pues con el objetivo de poder asimismo el gobierno preparar esa respuesta. Entonces, en total, se hizo un censo, digamos que la entidad interesada, la Agencia Nacional para la Reintegración, dijo, no queremos sacar muestras porque, claro, las muestras son representativas de una población, pero son tantas las diferencias que tenemos porque vienen personas de diferentes regiones, de diferentes edades, que pertenecieron a diferentes grupos armados, que nosotros queremos abarcar a la totalidad porque finalmente vamos a tener que construir una respuesta que por así decirlo, responda a las necesidades de cada una de las personas que se van a desmovilizar. Entonces, se definió una meta de 1.300 encuestas. Digamos que ellos tenían pues una base de datos de aproximadamente 1.800, pero después de un proceso de depuración, porque hay personas que tal vez se van del país, algo interesante del estudio es que al final muchas de las personas dijeron, a mí lo que me interesa que me dé el gobierno es que me quite esa etiqueta de que soy una persona en proceso de reintegración. No quiero nada. Entonces, ellos tenían como una expectativa de las 1.800, pero después de un proceso de depuración, trabajamos con una base de 1.300 y al final se alcanzaron 1.141 casos. También fue muy importante aquel componente cualitativo. Se hicieron 90 entrevistas semiestructuradas y 9 entrevistas con personas de mandos medios, que fue un reto metodológico grande porque implicó que en este caso Lorena, quien era pues una de las coordinadoras del estudio, tuviera que ir a las cárceles donde estaban las personas de mandos medios, en su mayoría hombres, pero se logró hacer una entrevista con una mujer, digamos que dentro de la jerarquía de los grupos armados no era, por así decirlo, la guerrillera raza, sino ya tenía un mando superior y pues fue una entrevista que dio toda una nueva gama de información porque las mujeres se exponen a cosas por nuestra particularidad diferentes como temas de violencia sexual, de abortos, de discriminación, etcétera. También, pues importante resaltar que la mayoría de personas habían pertenecido al grupo guerrillero de las FARC, el 85%, y el 15% del ELN.
y en su mayoría fueron hombres, pero también logramos encuestar y entrevistar a mujeres, lo que como decía anteriormente, pues fue muy importante para el estudio. ¿Cuáles fueron como unas lecciones importantes? La pérdida de muestra. Digamos que y es algo que pasa en diferentes evaluaciones, cuando una entidad del gobierno, una entidad de cooperación, una empresa del sector público dice, yo quiero encuestar a tantas personas o a toda el universo de la población, pues siempre, como ya lo mencionó María Gloria y Benjamín, hay unos factores externos que hacen que se pierda la muestra, que cambió el número de celular, que se fue del país, que no quiere participar en el ejercicio, que no fue posible llegar a donde estar y bueno, pero de todos modos se logró tener una muestra significativa. Otra lección importante fue la distribución de la población encuestada y las condiciones de seguridad. Algo que fue muy, digamos, llamativo en este estudio era la diferencia entre los diferentes grupos dentro de las FARC y el ELN. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con situaciones donde en el sur del país los grupos de las guerrillas trabajaban mucho el tema del cultivo de coca y el narcotráfico. Cosa diferente a los grupos del centro, donde eran líderes en la ideología, o en otros grupos donde eran más violentos y donde se daba más el secuestro y la extorsión. Entonces, esto hacía pues que aun cuando nosotros quisiéramos de pronto priorizar regiones donde era más fácil el acceso, pues teníamos que llegar a todas partes para realmente dar cuenta de cuáles eran esas necesidades. Además, porque la Agencia Nacional para la Reintegración también tenía sus sedes regionales. Entonces, quienes estaban en San José del Guaviare, pues querían saber cuáles eran las necesidades y las expectativas de la población que iba a llegar a solicitarles esa oferta a ellos, diferente a quienes estaban en Córdoba, a quienes estaban en Putumayo, a quienes estaban en Bogotá, donde también se esperaba recibir un alto porcentaje de la población, o quienes podían estar en el norte de Santander. Entonces, ese era un reto, cómo llegar en todo sentido, no solamente en tener una presencia ya para hacer una encuesta, una entrevista, sino en también tener esa preparación del contexto particular de cada una de las regiones y también que garanticen la seguridad. Este estudio tuvo otra particularidad, tuvo muchas, pero otra particularidad es que por cuestiones de seguridad, de la población que nosotros íbamos a encuestar o a entrevistar, no podíamos ir a las casas porque pues ellos no estaban interesados en dar su información de contacto. Entonces es un ejemplo donde a manera colaborativa con la entidad del gobierno interesada en el estudio, la Agencia Colombiana para la Reintegración, dijeron, nosotros los llevamos a las casas de paz, que eran centros transitorios para recién desmovilizados, o a las oficinas de las ACR que eran frecuentados por estas personas que estaban dentro de este proceso. Entonces, eso también daba confianza a las personas, fue una solución que se fue dando en el camino y a manera colaborativa y ayudó a que también pudiéramos tener un mayor número de encuestas. Bueno, la tercera lección aprendida y el reto es la información que se podía recoger sobre la función dentro del grupo armado. Primero, pues porque ya no estaban en el grupo, era reciente su desmovilización, pero implicó un ejercicio de llevar atrás a las personas, no de preguntarle cómo se siente hoy, qué hace hoy, sino qué hacía 6 meses, un año o 2 años antes. Esto pues también requiere de unas estrategias metodológicas importantes en la que nosotros, gracias a estas evaluaciones, pues hemos ganado muchos aprendizajes y nos encontramos que en el momento de hacer el estudio, el 57% de la población encuestada en su momento en que estaba en los grupos armados ejerció funciones de raso en el momento cuando se desmovilizó, el 21% miliciano y el 22% de mandos negros. Entonces, si bien esta información presenta de manera general las funciones que se ejercieron, pues en la información cualitativa se encontró que los participantes no necesariamente estaban, digamos, como separados
de esa manera, porque al final, de nuevo, hay diferencias dependiendo de a qué subgrupo se pertenece. Entonces, de pronto una persona hacía de todo un poco, o había otras estructuras donde sí era más diferenciado estos cargos. Entonces, al final, digamos que dentro de estos oficios se identificaban, por ejemplo, que los ponían a ranchar, que era hacer de comer, realizar operaciones de inteligencia, de agricultura, ejercer como escolta, financiero, radiooperador, entre otros, y que muchas veces al final en el momento de triangular, pues tuviésemos que tener eso en cuenta. Si bien en la encuesta es muy claro, yo pertenecía al raso, yo al mando medio, al miliciano, ya cuando vamos a profundizar en la información, resulta que aún si estuvieran esas categorías, se hacía de todo un poco y con base en eso, en esa misma, digamos, experiencia, pues asimismo se generaban las expectativas, intereses y su situación en el momento de la desmovilización. Otra lección fueron las técnicas grupales y técnicas individuales de la recolección de información cualitativa, y acá surge algo muy importante que Econometría tiene en cuenta en estos ejercicios, y es la realización de la prueba piloto. Es una lección aprendida de la mayoría de nuestros procesos, donde nosotros de cierta manera probamos no solamente el instrumento de recolección, que hay una pregunta que la persona sí entienda o que de pronto no le genere alguna incomodidad, sino también la forma en la que hacemos el ejercicio. Y aquí, digamos que la lección aprendida del grupo focal, de la prueba piloto, es que la gente no se sentía cómoda para participar en ejercicios grupales. Claro, eran personas que de todos modos venían con mucha desconfianza, con mucho temor de cuál era su futuro. Es necesario tener en cuenta que en este momento todavía no se había hecho la firma del acuerdo de paz, entonces estaba este tema, si se va a firmar o no, el gobierno sí nos va a responder. Entonces, en grupos de más de una persona, pues la información que se recogía era realmente muy poca. Además, aun cuando ya eran personas que se habían desmovilizado y estaban en procesos de reintegración, pues de todos modos se estaban encontrando con quienes habían ejercido una jerarquía en el grupo armado. Entonces, así la persona ya no hiciera parte de esa estructura, pues se encontraba con el que era su mando medio, y estas estructuras de todos modos pertenecieron en estos ejercicios. Entonces, eso también afectó la participación, sobre todo esa libertad de las personas que ejercieron funciones de raso, de realmente hablar de su experiencia. También se encontraron tensiones de género en grupos focales con mujeres. ¿Por qué? Porque evidenciamos que dependiendo de la posición de jerarquía que las mujeres tuvieran dentro del grupo, también había temas diferentes de lo que las obligaban a hacer. Entonces, por ejemplo, una mujer que ejercía un mando medio no necesariamente era obligada a abortar, mientras que una persona que ejercía, una mujer que ejercía un mando más raso, sí. Entonces llegar a un grupo focal y evidenciar eso, pues no es sano para nadie, y además no es el objetivo del ejercicio generar esos conflictos o generar digamos, tensiones entre las mujeres. Entonces, muy rápidamente nos dimos cuenta que gracias a esta prueba piloto que la hicimos antes de salir a hacer las 90 entrevistas, venir a hablar con la agencia, hablar con la OIM y decir, mire, esto nos resultó, y tener la flexibilidad de ellos de decir, entendemos, entonces movámonos a hacer entrevistas individuales. Y la última lección fue la conformación y la preparación del equipo, principalmente por los retos de seguridad de las entrevistas. Entonces, pues claro, para hacer 90 entrevistas y casi 1.200 encuestas, pues necesitamos un grupo de trabajo grande, y es normal, y ya lo había hablado María Gloria, pues tampoco se trata de hacer acción con daño ni a las personas que participan dando su información, ni a quienes van a liderar ni la encuesta ni la entrevista. Entonces era importante darle esa, digamos, seguridad, pero también fue un reto para nosotros porque era una seguridad que no podíamos dar en un 100%. Finalmente se iban a ir a zonas
donde estaba muy intenso el conflicto, a hablar con personas pues que venían también con una situación compleja. Entonces poder encontrar personas que estuvieran dispuestas a esto y digamos garantizarle esa no acción con daño fue un reto importante. Además, porque algunas entrevistas se hicieron en un municipio diferente al de la de residencia de la persona excombatiente porque tenía que movilizarse hasta allá, entonces muchas veces esperar algunos días a que llegara, etcétera. La persona, por ejemplo, que hizo las entrevistas de los mandos medios, como lo mencionaba, fue Lorena, quien tuvo que ir a las cárceles y fueron 2, 3 días que no podíamos saber nada de ella porque ella tenía que dejar su teléfono móvil, no podía hablar con nadie, tenía que tener un estricto protocolo para proteger la confidencialidad de los datos y la ubicación. Entonces ella tuvo que movilizarse sin que ninguna de las personas del equipo supiéramos dónde está. Y pues bueno, eso fue un reto importante, pero siempre con el apoyo del gobierno y de la OIM, quienes tienen unos protocolos de seguridad muy importantes y quienes por encima de todo garantizaron la seguridad del equipo. También otro tema importante es este tema del encuadre y la generación de empatía, que las personas de recolección cualitativa lo saben muy bien, cómo generar esa confianza a la persona. Entonces, por ejemplo, si vamos a ofrecer un refrigerio, ¿qué les podemos dar? Son personas que han vivido en las montañas, que de pronto tienen algunas restricciones, costumbres diferentes, que tal vez no les genera desconfianza que de pronto lleguemos con algún tipo de alimento, cómo nos presentamos, cómo comenzamos la entrevista, pues eso también fue todo un reto en el que nos sirvió mucho también toda esa información de contexto que tenían nuestras contrapartes en el gobierno y sobre todo las oficinas regionales de la ACR en su momento, quienes pues nos dieron información muy valiosa. Otro tema también fue, bueno, ya una vez los entrevistamos y tenemos toda esta información, pues con una confidencialidad muy estricta, ¿cómo hacemos la transcripción? No se la podemos dar a cualquier persona. Mantuvimos todas las grabaciones en en un solo computador. No nos los podíamos compartir ni en Google Drive ni por email porque las restricciones de confidencialidad eran muy importantes. Entonces, eso fue también algo que tuvimos en cuenta. Eh, ¿Qué otras lecciones entonces aprendimos gracias a esta evaluación? Em, pues pudimos evidenciar cuál era la edad de reclutamiento, las motivaciones y las formas de ingreso. Y aquí fue muy importante porque, por ejemplo, antes de contratar el estudio, la ACR y la OIM tenían el entendido de que la población entraba a los grupos guerrilleros a los 12 años y nosotros evidenciamos que el promedio de ingreso eran los 16 años. Claro, no quiere decir que no haya menores, pero digamos que de cierta manera logramos romper ese mito urbano y me acuerdo cuando fuimos a presentar estos resultados, la cara de las personas de decir un momento, entonces la respuesta que nosotros tenemos que dar es diferente porque estamos hablando de niños o niñas que tal vez lograron un nivel de escolaridad un poco mayor al que estábamos pensando o que tienen unos retos psicológicos y sociales diferentes a los que estábamos pensando. Encontramos que el 67% ingresó al grupo siendo menor de edad y pues que tenían un tema de, bueno, ¿y a mí quién me va a pedir perdón? ¿Y dónde estaba el gobierno cuando me reclutaron? Ahora está para darme respuesta, pero ¿quién estaba ahí para impedir que a mí me reclutaran? También que el 59% ingresó voluntariamente, más mujeres reportaron casos de coacción, que fue un ingreso inducido por promesas o engaños o beneficios económicos que en muchos casos no se dieron, o también por curiosidad o por ejercer un rol de liderazgo o porque de pronto su pareja se iba al grupo y entonces el niño, el joven, la niña, la joven entraba por eso. También
pues se dio en un contexto donde los jóvenes cohabitaban con presencia de grupos armados y el 71% mantuvo contactos con vecinos o con líderes comunitarios, que fue también un imaginario de que de pronto la gente se va y nunca más vuelven a saber de él. No necesariamente, la mayoría tenían contacto con sus vecinos, con sus familiares o con líderes, digamos, con quienes compartían información de manera constante. También se evidenció que en promedio alrededor de 4 personas ingresaban al mes, que de cada 10 miembros, la mayoría, el 9,4, estaban armados y el 8,2 eran combatientes. En el caso del abandono, pues ahí encontramos que había un componente de familia muy importante, más del 60% extrañaba a su familia y fue la principal razón para volver, lo que también pues genera una información importante en el momento de, digamos, de diseñar una respuesta porque son personas pues que quieren mantenerse en su entorno familiar, también tema de cambiar su estilo de vida, de aburrimiento en el grupo o de temas de salud o de embarazo alrededor de un 11%. Otros temas también de condiciones en el grupo armado, pues también digamos que un tema que empezamos a ver era que la gente decía que ya no había, sobre todo la gente de mayor edad que estaba en este proceso de desmovilización, decían, yo ya no veo la misma ideología que se tiene cuando ingresé al grupo armado. Eso ya ha cambiado, son líderes más jóvenes, con un discurso diferente, con un tema económico que no necesariamente fue el tema que me llevó a mí a ser parte del grupo armado. Entonces, pues eso también era un motivo para la desmovilización y decían que había sido una decisión individual y que muchas veces había sido tomada en secreto y ejecutada cuando se surgía una oportunidad. Y esto también fue muy importante porque decían, bueno, esto también marca un antes y un después. Esto sí no lo vamos a encontrar cuando se firme el acuerdo de paz porque vamos a esperar un colectivo que se está desmovilizando. Acá tenemos una gente que, digamos, comparte una condición específica y es ese tema de decir, yo tomo la decisión solo o sola porque no tengo digamos, confiar y aprovecho de manera muy valiente el que se haya una toma, el que haya un caso específico y me vuelo, por así decirlo. Entonces, pues son personas de todos modos, pues con una, digamos, valentía diferente de pronto a otra persona que dice, no, yo espero a que firmen el acuerdo de paz porque no me quiero exponer. También un tema pues de género muy específico, el tema de el aborto forzado, la separación familiar para mujeres, la falta de acceso a productos de higiene, otros riesgos de amenazas de muerte, persecuciones. Y encontramos también que había más apertura a la desmovilización en el 2016 que cuando se hizo el estudio en el 2014, pues porque ya estaba más cercano ese proceso de la firma del acuerdo de paz. Bueno, y finalmente en las lecciones relacionadas con la construcción de paz, pues se ve que ya no todos querían vivir en una zona urbana, había muchos de ellos que de pronto habían ido o habían tenido compañeros que habían ido a las zonas urbanas y preferían quedarse en las zonas rurales también por tener diferentes oportunidades, mayor interés por actividades agropecuarias, agrícolas, pecuarias y también algunos de ellos un poco frustrados con el proceso de desmovilización. Veíamos que en el 2014 el 11% quería volver a los grupos armados y en el 2016 ya ese porcentaje había incrementado al 23%, pues como lo decía, digamos, el sentir que no se les estaba cumpliendo con lo que se les estaba dando. También, digamos, un interés en abandonar las armas, en no querer tener más conflicto, en querer apoyar a la convivencia de sus regiones. En querer a muchos de ellos haber sido reconocidos como víctimas del conflicto armado, principalmente de reclutamiento forzado, y lo que decía inicialmente, el querer ser tratados como ciudadanos, no tener esa etiqueta de yo soy la persona que estaba en la guerrilla, yo soy la persona que me desmovilicé, yo soy la persona que estoy en el proceso de reincorporación, sino yo quiero ser una persona más que me dedico a la agricultura, que quiero estudiar, etcétera, y poder seguir adelante con mi vida.
Eso era en esos temas, entonces adelante, Juan Sebastián. Listo. Bueno, pues primero muchas gracias a ti, María Carolina, por suplir a Lorena y pues muchas gracias a Lorena por el trabajo que ella hizo durante el proyecto y pues ahora en la presentación para compartir estos resultados y estos retos. Tenemos dos preguntas, una relacionada con el tema, con la presentación que acaba de hacer María Carolina. Nos la hace Juli, así sale en Zoom, y dice, en los casos de los hogares, ¿se llenaba algún tipo de formulario para actualizar sus datos? De ser así, ¿hubo gente que no quiso llenar dicho formulario? Bueno, esta es si estamos hablando de esta evaluación, creo que tal vez estamos hablando de las casas de paz. Las casas de paz son ese primer escenario donde la gente que llegaba, como muchas veces estaba desvinculado de su hogar anterior, digamos, era como un momento de transición. Y sí. Digamos que no solamente la gente no quiso llenar el formulario, sino que como era información que ya había recogido la Casa de Paz en el momento de recibir a la gente, nosotros no consideramos necesario volverlo a preguntar porque podía, digamos, generar temas de desconfianza, de que realmente no había confidencialidad en la información y al final era información que nosotros no necesitábamos. Ya la ACR nos estaba llevando a poder contactar a las personas que nos iban a dar la información, entonces nosotros no necesitábamos ni su nombre, ni su número de contacto, ni nada. Necesitábamos algunas características generales, si era hombre, mujer, en qué región estaba, pero tratamos de evitar en la mayor medida posible llegar a indagar temas personales que al final no nos iba a servir para nada en el estudio. Claro, bueno, muchas gracias María Carolina por la respuesta, muy completa, muy puntual. Y tenemos otra pregunta realizada por Adriana Cárdenas. Esta pregunta va dirigida a Benjamín y es una pregunta también muy concreta. Ella quiere saber si el índice de vulnerabilidad todavía se está midiendo. Y todavía se mide, ahora se denomina como el índice global del restablecimiento social y económico. Tiene, digamos, para su cálculo una metodología distinta porque ya no utiliza una ponderación diferencial por derecho, sino que cada derecho tiene el mismo peso y entonces es una suma aritmética de ellos sobre el total de los derechos que se buscan analizar. Y además, pues digamos, ha tenido también unos cambios porque la forma de medición de los derechos que se incluyen ha evolucionado en el tiempo para considerar, digamos, distintas condiciones, fuentes de información y además se han incluido nuevos derechos. Y también, ya para finalizar mi respuesta, también se mide más frecuentemente, ¿sí? Ya no, digamos, se mide, digamos, antes, por ejemplo, una vez se daba el cumplimiento o la cesación de la vulnerabilidad, ya no se medía más este índice. O si se cumplía un derecho de los que se habían analizado, eh, posteriormente, como no se daba la cesación, se medían eran los demás, es decir, ya no se medía el que ya se había cumplido, es decir, ha evolucionado en el tiempo, pero todavía se sigue midiendo y tiene en principio el mismo objetivo, que es pues definir las estrategias de política pública para pues lograr la cesación de todas las personas víctimas del desplazamiento forzado. Muchas gracias, Benjamín, pues por actualizarnos a todos en cómo qué ha pasado con ese índice desde que se hizo el proyecto a el día de hoy. Bueno, esas son las dos preguntas que tenemos. Tenemos otra pregunta, pero pues es hacia el final de la presentación. Entonces quisiera darle la palabra ahora a Rocío y quisiera preguntarle cómo se ponderaron los objetivos y derroteros del proyecto Transformación Territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos
la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación entre el 2021 y el 2024. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Juan Sebastián, y muy buenas tardes a todos. Bueno, Econometría participó precisamente en la evaluación de resultados de este proyecto, que fue un proyecto ambicioso desde todo punto de vista. Digamos que hemos venido hablando de cómo se han hecho evaluaciones en medio del conflicto, cómo está un hito, digamos, que tiene un escenario promisorio de paz, que fue el acuerdo, y este proyecto viene a apoyar, digamos, la implementación del acuerdo de paz en unas condiciones bastante particulares. Entonces, lo primero que te tendría que decir es que se ponderó haciendo una lectura muy contextualizada de qué era el proyecto, pero cuál era como el contexto social, histórico y particularmente territorial en el cual se implementó el proyecto, para saber si los objetivos y los propósitos se lograron o no se lograron. El proyecto se estructuró, perdón, la evaluación se estructuró a partir de 5 criterios: pertinencia, eficiencia, eficacia, coherencia y sostenibilidad, siendo, digamos, el más retador en términos de resultados el de sostenibilidad, y 3 enfoques fundamentales que fueron sensibilidad al conflicto y acción sin daño, el de derechos, que si observamos desde el principio estamos hablando de derechos, digamos que construir condiciones de paz y mantenerlas implica hablar de un lenguaje también de goce efectivo de derechos. Y en ese escenario de construcción de paz y con un enfoque de derechos articulados al de seguridad humana, pues el proyecto tenía 3 componentes de prevención y protección, claramente, que hacen parte, digamos, de no solo del deber de acatar por parte del Estado el marco de derechos humanos, sino también del deber de garantía. Un Estado se compromete a prevenir ante riesgos, proteger ante amenazas, restablecer ante una vulneración de derechos, reparar cuando, digamos, la vulneración del derecho generó un daño, y generar garantías de no repetición, que implica generar toda una serie de transformaciones en los territorios. Tenía otro componente que era el fortalecimiento precisamente de los liderazgos sociales de las personas en proceso de reincorporación y particularmente de los defensores de derechos humanos, y buscaba generar afectaciones en las organizaciones criminales y las economías ilícitas vía el fortalecimiento institucional. No, antecitos, entonces todavía decía, el enfoque de derechos y también el de género y equidad de género. Había una apuesta, como ya lo mencionó Carolina, no solo en población en proceso de reincorporación, sino también en lideresas y defensoras de derechos humanos, esas afectaciones desproporcionadas que genera el conflicto armado y el ejercicio de esos liderazgos cuando se es mujer o cuando se es hombre o cuando se pertenece, digamos, a géneros no binarios, en donde, digamos, la estigmatización de esos liderazgos es más profunda, más anclada y genera mayores expresiones de Rocío, se te silenció el micrófono. Sí. Perdón por interrumpirte. Disculpen, ¿hasta dónde me escucharon? Perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te Fue estamos hace oyendo. 30 Bueno, segundos. Sí, entonces señalaba que el proyecto de transformación territorial fue financiado por el Fondo Multidonantes para la Paz, y también tiene en sí, en su estructuración, una innovación que fue un proyecto multiagencial que lo implementó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y también la UNDOC. Y buscaba precisamente recordar buenas prácticas, lecciones aprendidas y generar recomendaciones. Tenía, como les había señalado, 3 grandes componentes: de prevención y protección en el marco de los derechos humanos, de fortalecimiento a los defensores y líderes sociales, y un fortalecimiento que también era muy innovador
en el sentido que más allá de esquemas de protección o de garantías al núcleo fuerte de los derechos humanos, vida, seguridad e integración, que también buscaba el proyecto con actividades de autocuidado, con inclusión en los programas desarrollados para la prevención y promoción de del ejercicio de los derechos humanos y de la defensa de los mismos, tenía el punto de reactivación económica y de generar apoyos a emprendimientos o líneas productivas en las que participaran tanto líderes sociales como defensores de derechos humanos y el tema de afectaciones, como ya lo había dicho. Desde su nombre hay una apuesta territorial y desde que se presentaron, digamos, econometría con los términos de referencia, incluimos el enfoque territorial, entendiendo que el territorio va mucho más allá de una división político-administrativa, que de hecho en el marco de la división político-administrativa y en las tres subregiones en las que el proyecto hizo sus intervenciones, había un traslape de muchos territorios, reservas campesinas, resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades afrocolombianas, negras, eh, sí, afrocolombianas y negras, reservas naturales de la sociedad civil y pues los municipios. Este proyecto si quieres, bueno, entonces el enfoque territorial señalamos además desde pues como la presentación que se realizó, que iba mucho más allá de sus límites políticos administrativos y que debíamos tener como atento que el conflicto y el paso del conflicto y la senda del conflicto también configura nuevas territorialidades y esa mirada territorial estuvo muy presente y quizás fue una de las aprendizajes e innovaciones mismas de la evaluación. Continuamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Aquí están las tres grandes macroregiones. Fue el Pacífico Norte, fundamentalmente el departamento del Chocó, que está marcado por las tres grandes riberas, el Baudó, el Atrato y el San Juan. El Pacífico Sur, concentrado en el departamento de Nariño, y la subregión del departamento del Norte, Santander, del Catatumbo. Como ustedes observarán, se trata de tres regiones de frontera. Se trata de tres regiones que son corredores estratégicos para diferentes activos ilícitos, o sea, fundamentalmente el narcotráfico, pero también hay economías ilícitas alrededor del oro, de los maderables, entre otras, y por supuesto, pues, de la trata e intercambio de personas y de armas. Son corredores, son tres subregiones que representan la riqueza y la biodiversidad de nuestro país, en términos no solo de recursos naturales, sino también de étnicos y culturales, son regiones fundamentalmente étnicas. Entonces, digamos, eran otras consideraciones que entraron a jugar en la evaluación. Este proyecto tiene una particularidad, se implementó entre el 2021 y con una prórroga hacia el 2024. Entonces se implementó en plena pandemia y en pleno aislamiento social, que fue una de las consideraciones y las lecturas de contextos que el equipo tuvo en cuenta. Se implementa, como en nuestra línea de tiempo, si bien se acuerdan, fueron 2 años en la construcción, dos gobiernos de Santos en la construcción del acuerdo de paz. Viene el gobierno de Iván Duque y una sensación y una lectura desde estos territorios de un alto incumplimiento de los acuerdos de paz y el proyecto está en ese contexto de un alto, digamos, como de unos retos para cumplir el proyecto de paz, sí, los acuerdos de paz, que eran acuerdos que tenían que ver pues con muchísimas cosas, entre ellas con el enfoque étnico, entre ellas con el enfoque de género y particularmente con la selección de unos territorios que han vivido la dureza y la crudeza del conflicto armado, como son las tres regiones seleccionadas. Uno habla de tres regiones y las ve como muy acotadas, pero cuando ve la variable territorial, pues
Estamos en riberas, estamos en regiones aisladas, estamos en regiones rurales dispersas, en regiones donde la conectividad ni fluvial, ni terrestre, ni de internet es la más adecuada. Entonces eso también implicó retos para el proyecto y retos para la recolección de la información que realizamos. Eran 30 municipios, pero no concentrados ni aglomerados, y aproximadamente 3.918 llamados beneficiarios, aunque uno de los aprendizajes del proyecto en sus diferentes componentes, particularmente el segundo, fue que el proyecto, a pesar de haberse implementado en un momento de aislamiento obligatorio dado la pandemia de la COVID-19, desde el principio generó empatía, confianza, solidaridad y una apuesta con los participantes de co-creación y de examinar cómo se apoyaban, digamos, las diferentes iniciativas, entre ellas las de reactivación económica. Mientras se implementaba el proyecto y mientras estábamos todos confinados dada la pandemia, pues estas regiones fueron testigos lamentablemente de un recrudecimiento del conflicto armado. Quizás los únicos que no estuvieron confinados fueron los actores armados y una disputa territorial por los espacios que dejaron los procesos de la negociación de paz y pues los procesos de reincorporación a la vida civil. Entonces hay una agudización del conflicto y el proyecto también entra a jugar con otra variable de contexto sociohistórico, y es el cambio del gobierno, en donde no solo es un cambio de gobierno, sino es un cambio de enfoque. Hay una esperanza de un mayor impulso a los acuerdos de paz, pero no necesariamente eso se evidenció, y hubo un cambio como de las apuestas del gobierno nacional. En ese contexto, digamos, el proyecto de transformación territorial, a mí me faltaría señalar una nueva variable, y es que se trató de un proyecto formulado como de fortalecimiento institucional. Es decir, que estaba apoyando al Estado, y este es otro aprendizaje: el Estado no es un Estado homogéneo, tenemos diferentes instituciones que los representan. Fundamentalmente estaba el Ministerio del Interior, también estaba la Agencia para la Reincorporación, estaba la Agencia para la Renovación Territorial, la entonces Consejería. Entonces, uno de los aprendizajes es que el Estado no es un Estado homogéneo, que las instituciones no tienen la misma presencia territorial, y que además en estos territorios el Estado en muchas ocasiones se ha leído como parte del conflicto y no como ese tercero neutral que enseña la teoría clásica de construcción de los estados. El hecho que fuera implementado por dos agencias de Naciones Unidas logró, digamos, vencer esa falta de confianza y de legitimidad del Estado, y logró generar esos espacios y esos escenarios habilitantes entre pobladores que siempre han sentido que están marginados, aislados, que el Estado no ha llegado, y que cuando ha llegado como un ejército de invasión, o ha llegado con alguno de los actores del conflicto, como en la región del Catatumbo. Entonces, al ser implementado por estas dos agencias, se logró no solo fortalecer al Estado en la implementación, sino también, como en la teoría clásica de la ciencia política, un Estado fuerte implica una sociedad civil fuerte, ir fortaleciendo a la sociedad civil territorial de las tres regiones mencionadas, propiciando, digamos, diálogos y encuentros entre institucionalidad y demandas societales. El proyecto avanzó significativamente en la identificación y mitigación de riesgos, generó toda una serie de apuestas metodológicas, por ejemplo, a través del SAGA, en donde había una lectura contextualizada y que incluía las voces sociales de estas regiones para mirar cómo se estaba moviendo el comportamiento de los actores armados ilegales y de las economías ilícitas.
generó una fortaleza que aún continúa con el Ministerio Público en el ejercicio de las veedurías ciudadanas, generó también las oportunidades económicas. Decía al principio de la intervención que quizás la sostenibilidad de estas iniciativas mm, no es tal, pero no es tal no por por el gobierno, y quizás esto sea uno de los retos que tenemos que entrar a reflexionar, y es que implica los apoyos de reactivación económica en proyectos de corto tiempo y en el marco de unas economías marcadas fundamentalmente por la coca, que esto es como una reflexión que casi que no solo sirve para este proyecto y para visorar, sino que también revisa como ejercicios previos de qué ha sido apoyar estas reactivaciones económicas y las afectaciones a organizaciones criminales y rentas. Les decía yo a ustedes que el Estado no es uniforme y la presencia de las entidades territoriales es diferenciada. Algunas tienen una voz y un anclaje con mayor descentralización y mayor presencia, pero otras entidades en general son mucho más centralizadas. Otra de las entidades que participaban como aliadas del gobierno en este proyecto era la Fiscalía General de la Nación, y ahí, si bien a nivel local y regional el proyecto caló y digamos en esa ponderación, yo creo que la mayoría de los entrevistados señalaron que fue un proyecto lindo, que estuvieron bendecidos, que se aprendieron cosas. Cuando trabajamos en un proyecto de desarrollo institucional, tenemos que estar muy atentos a como el ascensor, que se está trabajando con las instancias técnicas de las instituciones del Estado, que se está trabajando con las instancias operativas y con las instancias directivas. Entonces, una de las, digamos, una anécdota que puede ser ilustrativa es mientras los investigadores del CTI señalaban que su investigación criminal por fin habían entendido que no era solo, pues, digamos, todo el tema de la necropsia, sino que detrás de un cuerpo, detrás de una escena del crimen, detrás de un tema, había unos derechos de las víctimas, y fíjense que volvemos a hablar de derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Digamos, llevar eso a un escenario de sostenibilidad institucional implica unos diálogos mayores con las instancias directivas de cada una de estas instituciones. Si quieres, pasemos a la siguiente, creo que ya estoy entrando como en los retos. Entonces, bueno, como les dije, fue un proyecto innovador, ambicioso, necesario y con una amplia aceptación social e institucional a nivel territorial. Fue un proyecto que en su desarrollo no solo atendió beneficiarios y cumplió con metas propuestas, sino que los beneficiarios fueron considerados como sujetos, eh, como agentes, como sujetos de derechos y agentes, y por ejemplo, todo el escenario de qué se apoyaba en los ejercicios de reactivación económica, cómo se apoyaba, cuál fue la selección, digamos, de esos emprendimientos y líneas productivas. Ellos fueron copartícipes del ejercicio. Eh, fue un escenario, fue un proyecto que le apostó a una lectura robusta del fortalecimiento institucional, entendiendo que el fortalecimiento institucional no es solo apoyar las capacidades de entidades del Estado, tanto a nivel nacional como territorial, y gobiernos territoriales y gobierno nacional, sino también apoyar un fortalecimiento de la sociedad civil para que ejerza una ciudadanía activa, democrática, democratizadora y deliberante. Y fue un proyecto que, si bien en sus términos de referencias tuvo muy en cuenta el enfoque territorial, tuvo muy en cuenta la selección de los municipios, se realizó, digamos, ponderando diferentes variables como afectación del conflicto, amenazas, riesgos y muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, acuerdos del compromisos y acuerdos particulares del Gran Acuerdo Final de Paz. Pues eso, en su implementación, digamos, observamos que aún falta por profundizar, y quizás la evaluación, una de las lecciones aprendidas que deja es
cómo entender esas configuraciones territoriales, cómo generar unos aglomerados mayores y cómo darle más énfasis al enfoque territorial. El proyecto fue altamente pertinente tanto para profundizar acuerdos, profundizar el marco de la política pública en materia de derechos humanos, tanto en la política del núcleo básico, vida, seguridad, integridad, como la política de derechos colectivos. Había un gran desafío en la complementariedad y en la suma sinérgica de sus tres componentes. Otro como aprendizaje, innovación metodológica es que no nos quedamos solo con, digamos, los reportes documentales, sino que se hizo como un ejercicio muy fuerte cualitativo, un ejercicio que particularmente capitalizó lo que el proyecto había avanzado en términos de tener contactos vías virtuales. Les había dicho que eran territorios alejados, dispersos, con dificultades de conectividad, pero además durante la evaluación el conflicto continuó. Y digamos, la movilización de líderes sociales en el Catatumbo y en Chocó fue imposible. Entonces tuvimos que acceder a la recolección vía una de los activos con las que contó el proyecto, que es el WhatsApp. Y también uno de los productos y de las facilidades que tuvo este proyecto de generar transformaciones territoriales vía WhatsApp. Y me explico, una de las innovaciones, por ejemplo, fue la radionovela en la que se trabajaba todo un componente de violencia basada en género, todo un componente de prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Y fue, por ejemplo, significativo que toda la recolección de la información para la región del Catatumbo se hizo vía WhatsApp también, y en esa valoración estuvimos. Em, mm, Otro tema importante, creo que es una gran reflexión, es que el proyecto de transformación fue un bálsamo, dio ilusión, permitió, digamos, devolver la esperanza en un escenario que, como les había dicho, estaba afectado por el incumplimiento parcial del acuerdo de paz, por la pandemia y por transformaciones macroeconómicas que afectaban las pequeñas iniciativas lícitas de la región, como café, cacao, entre otras. Entonces, en ese contexto, el proyecto fue esperanzador, ilusorio, volvió a dar fe y a creer, y a veces, en términos de construcción de paz y mantenimiento de esa paz, esos tangibles como la confianza, intangibles como la confianza, la ilusión, la resiliencia, la legitimidad, el poder volver a hablar de diálogos son importantes, pero en términos ya un poquito más del escenario de reactivación económica, hay que pensarse muy bien, y quizás esta es una de las lecciones aprendidas del proyecto que le deja al donante y a las agencias impulsadoras, es cómo logramos unas intervenciones que puedan estar mayormente blindadas en unos escenarios que tradicionalmente la economía ha sido una economía que se mueve por redes ilícitas. Entonces, otra anécdota que también ilustra esto, pues fue un emprendimiento de, de reactivación económica de lideresas de la región del Alto Catatumbo, a través de un taller de costura, pero sus clientes y sus acuerdos de comercialización, que no los previó el proyecto y que fueron una de esas recomendaciones estratégicas que generamos, pues producían sudaderas para los raspachines de la zona. Sigamos, por favor. Algunos retos que ya que ya se han mencionado, pero que me parece importante recargar, pues reafirmarlos o retraerlos de nuevo, es la dificultad de contacto con los participantes a partir de los problemas de conectividad y en ocasión al conflicto. Digamos, durante la evaluación
en las regiones de Chocó y el Catatumbo particularmente se vivieron confinamientos y desplazamientos y se estaba organizando pues por parte de muchos de los líderes de nivel, digamos, en el marco de todo el diálogo de defensores y líderes sociales, hay voceros oficiales y líderes como más locales, y los voceros oficiales estaban precisamente para el caso del Catatumbo organizando la gran marcha que sucedió el año pasado, en donde se estaban evidenciando, pues, de nuevo temas de incumplimiento del acuerdo de paz, de la nueva política del gobierno en materia de derechos humanos y de los planes por la vida. Hay un desafío fuerte para recolectar las voces de los participantes con pertenencia étnica, particularmente indígena, en términos del desafío y las barreras lingüísticas, que es como una lección aprendida. Al ser un proyecto de fortalecimiento institucional, también hubo un reto, porque con un cambio de gobierno nacional y además un cambio de enfoque y de ideología, pues hubo, digamos, una tierra arrasada de los funcionarios. Y identificar quiénes habían participado en el proyecto no fue un ejercicio fácil, pero se logró. Y también porque no solo fue que cambiaran funcionarios, sino que hubo un reacomodo del andamiaje institucional. Entonces, por ejemplo, la consejería en la que estaban alojados los programas de desarrollo con enfoque territorial, pues dejó de existir. Entre las innovaciones del proyecto precisamente está el uso de las tecnologías de las redes sociales y fundamentalmente del WhatsApp. Otra de las innovaciones, como lo he reiterado a lo largo de la presentación, es esa vinculación de reactivación económica y ejercicio de liderazgos sociales y defensa de los derechos humanos, y el uso de medios alternativos de comunicación eh, en pro de transmitir contenidos como lo que había señalado de la violencia basada en género a través de las radionovelas, pero también de trabajar en un escenario que fue uno de los compromisos precisamente del acuerdo de paz, de cambiar de la lucha contra la estigmatización de los liderazgos sociales. Entonces, desde la economía, desde la comunicación para el desarrollo y desde la coparticipación, los mismos líderes sociales empezaron a visibilizarse y a visibilizar el valor y la valía que tienen, no solo para sus organizaciones, sino para su territorio y para una sociedad más democrática y democratizadora, el ejercicio de estos liderazgos y la defensa de los derechos humanos. Un punto clave en el proyecto tiene que ver con el enfoque de género y equidad de género, no solo entendido como género mujeres, porque en ese escenario el proyecto buscó tener medidas de acción positiva, identificando mujeres, lideresas, y premiando, digamos, y puntuando con una metodología muy rigurosa que diseñó el proyecto, financiar esos emprendimientos de las lideresas y defensoras de los derechos humanos, sino que también y particularmente en su tercer componente hubo toda una consideración a la economía del cuidado y cómo romper barreras de acceso para que las mujeres participaran en una serie de actividades y productos y co-crearan en ese escenario, lo cual fue bastante positivo. Y el mismo hecho de financiar emprendimientos femeninos hace, digamos, toda una revolución en escenarios y en territorios que han sido caracterizados por machismo, como era la región del Catatumbo, particularmente la subregión del norte del Catatumbo. Diría que, y una gran ponderación fue que incluso el donante en estas innovaciones como el WhatsApp, las radionovelas, la campaña de estigmatización, sentía que eran como actividades live, y lo que vimos en la evaluación es que esas actividades live son las que a la larga tuvieron más sostenibilidad
porque las mismas personas participantes del proyecto se apropiaron de ellas, se las rotas y han servido, digamos, para el ejercicio de sus liderazgos y defensa, digamos, de diferentes apuestas en la defensa de los derechos humanos. Perfecto. Pues muchas gracias, Rocío, por tan nutrida presentación. Eh, bueno, y por ilustrarnos de este proyecto tan complejo y las innovaciones metodológicas y los retos que enfrentaron. Entonces, pues muchas gracias por ilustrarnos respecto a todos esos temas. Gustavo Caballero nos hace una pregunta respecto a tu presentación y es ¿de qué manera se midió la empatía y la confianza? Con respecto a el ejercicio cualitativo que levantamos, Sí, señora. pues yo creo que no, fue un dado. Me parece que como les dije, hubo un avance o el proyecto en general fue un bálsamo para las regiones. El proyecto, la legitimidad de las agencias de Naciones Unidas es alta. Entonces, entrar y tener diálogos atendiendo a los ritmos de los participantes, es decir, por ejemplo, me acuerdo con los investigadores del CTI, nuestras conversaciones fueron todo un sábado por la mañana, que era el momento en que no estaban trabajando en sus necropsias o en sus investigaciones criminales. Con las mujeres era a la hora por WhatsApp o ya sea en videollamada, ya sea por llamada, a la hora que, digamos, las labores de la economía del cuidado y el emprendimiento lo permitían, que eran horarios por lo general no convencionales, ¿sí? En estas dobles jornadas laborales que tenemos las mujeres, la evaluación era una tercera jornada. Entonces, ellos, digamos, en general, los participantes del proyecto fueron muy abiertos y una frase que es quizás de las expectativas tristes, porque pues la expectativa era clara que estábamos evaluando, era por favor no nos olviden, ¿sí? Y que no nos olvide el proyecto. Y una de las recomendaciones estratégicas era pues, precisamente que pudiera haber una segunda fase, porque tanto sociedad civil como instituciones decían, yo uso las palabras más cualitativas porque pueden ser más ilustrativas. Fue un proyecto lindo, nos bendicieron con este proyecto, tiene que continuarse. Entonces, un poco en estas intervenciones de la cooperación internacional y del mismo Estado, que debe estar un poquito más juicioso a tener continuidad y una mirada de largo aliento y no un cambio de cada 4 años. em, eh, los 5 centavitos para el peso no se consolidan si no tenemos como esa continuidad en el tiempo y unas reflexiones más macro como la que señalaba de, bueno, cómo reactivamos económicamente territorios que han estado imperante y hegemónicamente eh, marcados por economías, ¿sí? Economías ilícitas y donde han estado marcados por el conflicto y donde también hay retos, quizás eso se me olvidó decir, retos en una de los indicadores del conflicto y de su expresión es que rompen el tejido social. Entonces, retos en también el fortalecimiento organizativo, el que la gente vuelva a tener confianza, el que vuelvan a creer en proyectos conjuntos. Y el proyecto logró eso. Entonces, por eso digo que la ponderación de esos intangibles tenía que entrar en la evaluación más allá, sí, el emprendimiento del taller de costura o de las gallinas poderoras, pues lograba vender los huevos cuando llegaron un montón de fluctuaciones del mercado y huevos importados a menor precio. Voy a decirlo así como muy coloquialmente. Entonces creo que el equipo evaluador tuvo una ventaja en entrar a esa confianza y esa empatía. Y por otro lado, digamos yo, Carlos Latorre estuvo en Nariño, pero estratégicamente decidimos que yo estuviera en la región del norte de Santander porque era la región que tenía más apoyos de emprendimientos de mujeres, por un lado, y por otro lado yo soy norte santanderiana. Entonces creo que había un lenguaje que no era extraño a las personas y
Y también el lenguaje de nosotros como evaluadores e investigadores del ejercicio fue un lenguaje que fue nada rembombante, no hablamos de triangulación, obviamente se hizo triangulación de fuentes y todo eso, pero fue un lenguaje que habló desde la ciudadanía común y corriente. Perfecto, muchas gracias, Rocío. Bueno, primero les pedimos excusas pues porque ya nos pasamos más de 20 minutos en el tiempo y creo que Carolina Suárez nos hace una pregunta que casa perfecto para este ejercicio de conclusión y la pregunta es, pareciera que el conflicto armado en Colombia fue bastante estudiado y analizado por los diferentes momentos que expusieron los panelistas. Ella quiere saber si los panelistas consideran que esta es una impresión correcta. Y además nos pregunta, ¿qué implicó ese amplio conocimiento para enfrentar en el país el conflicto, la transición hacia el acuerdo y el nuevo escalamiento del conflicto? Esta es una pregunta creo que general para todos los panelistas. No sé si alguien quiera responderla, pues para ir cerrando el evento y el panel. Voy a hacer algo muy sencillo y Sí, sí, le sí. paso a... yo creo que culturalmente nosotros estamos atravesados entre dos grandes narrativas. Una, que esperamos un Mesías Salvador, que llegue y nos limpie de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, más o menos. O dos, es que aquí nada es posible. Y lo que, digamos, señala, como lo que hemos venido presentando, pero particularmente el proyecto de transformación territorial, es que sí se puede construir alternativas viables a lo ilícito, a la modulación del conflicto armado, de la guerra, ¿cierto? Que la gente en territorio está ávida de recibir y construir. Uno de mis antecesores puso una frase sobre la escalera, ¿no? Y este proyecto de transformación, ¿sabes qué? Te dice como no quiero sonar a Obama, pero sí se puede construir, sí hay evidencia que nos está señalando cuáles son los caminos y cuáles son las reflexiones que desde la política pública, pero también desde quienes apoyan con cooperación internacional se debe hacer, cuáles son los tipos de coordinaciones, cuáles son esas experiencias exitosas. Entonces, sí se puede construir un país más provisorio y más viable. Creo yo que es lo que nos muestra, por ejemplo, estas evaluaciones, pero no podemos estar refundando la patria, como decía cierto grupo armado, sino que debemos empezar a construir sobre lo construido. Yo diría como eso. Eh, Perfecto, muchas gracias, Rocío. No sé si María Carolina o Benjamín Sí, quieran yo, decir yo algo más. también diría pues que estamos hablando ya de 30 años, tomando solamente el periodo de esta evaluación, 30 años de un sinnúmero de evaluaciones que cada una deja una lección aprendida para econometría, para los consultores, para la población, para el gobierno, para la cooperación. Entonces, yo pienso que es fundamental la evaluación y que lo que estamos viendo hoy en día a la respuesta del gobierno, a la respuesta de estas entidades que trabajan con estos actores, pues es el resultado de eso. Como lo dice Rocío, vivimos en un país con un contexto muy complejo, cambiante, diferente en todas las regiones, etcétera, pero gracias a la evaluación hemos podido contribuir a procesos de rendición de cuentas, a mejoras en la planeación, a más eficaz uso de recursos y a finalmente crear un capital humano, tanto en las regiones como en la evaluación, como en el mismo gobierno, que es muy diferente al que era hace 30 años y que en la medida en que ha evolucionado el conflicto acompañado de esta evaluación, también ha generado una capacidad instalada como personas, como organizaciones y como país, siendo Colombia un referente en este tipo de programas en el mundo, en la forma en la que diseña su atención, la evalúa y la va mejorando a lo largo del tiempo. Perfecto, muchas gracias, María Carolina. No sé si Benjamín quiera decir algo respecto a a la pregunta de Carolina Suárez.
Sí, algo muy puntual. Como ustedes vieron, el inicio de la medición del goce efectivo de derechos, digamos, planteó un panorama completamente distinto, porque ya permitió evaluar de una manera muy objetiva eh, el avance en el mejoramiento de las condiciones de la población víctima del desplazamiento forzado. Y claramente, como decía hace un momento, pues es una medición que todavía se realiza y que sirve, por supuesto, para el planteamiento de prioridades y de políticas para el gobierno nacional, que por supuesto, digamos, en cada contexto o en cada momento temporal, pues implica unas necesidades mayores o menores, pero siempre sobre la base de una medición clara de las condiciones de esta población. Perfecto, muchas gracias, Benjamín. Bueno, pues nuevamente les pedimos excusas, pues porque ya nos ya nos pasamos casi media hora y creo que no queda nada más sino agradecer a las y los panelistas. Muchas gracias a María Carolina, a Rocío, a María Gloria, a Benjamín y por supuesto pues a todos ustedes que nos acompañaron durante este panel. Espero que haya sido muy informativo, que se hayan llevado unas reflexiones respecto a las evaluaciones que se han hecho alrededor del conflicto armado en Colombia y muchas gracias por acompañarnos en este panel. Que estén muy bien. Gracias para todos. Vale, chao.